¿Y si pudieras tener un superempleado virtual con solo escribirle lo que necesitas, como si fuese ChatGPT? Sin configurar nada, sin automatizaciones en N8N, sin escenarios en Make. Solo escribes y lo hace. Así de simple. Hoy te voy a enseñar cómo funciona GenSpark, el superagente de inteligencia artificial que organiza, decide y ejecuta como si tuvieras un equipo entero detrás, pero sin programar y sin líos. Es el modo fácil de usar la IA, como si ChatGPT hubiera evolucionado para dejar de responder y empezar a trabajar por ti. Y aquí no estamos hablando de textos o dibujitos. Vamos a hacer un juego, descargar datos de una web directa a tu Drive, una presentación en Slide, un buscador de leads e incluso una web funcional. Todo en minutos, todo desde una única interfaz. Si te gusta la productividad, este vídeo te va a encantar. Vamos al lío. El primer caso de uso que le pedí fue un buscador de leads, de potenciales clientes para nuestro negocio. Aquí le introduje este prompt donde le decía que tenía una empresa de automatización con IA que construía agentes de IA para restaurantes. Encuentra una lista de 5 leads en Madrid. Solo necesito leads que tengan un nombre, correo y teléfono para poder comunicarme con ellos. Además, dame más detalles sobre qué tipo de restaurante es. Aquí ya introduje el prompt y empezaba a pensar. Ya nos decía las tareas que teníamos que ir desarrollando. Lo primero que hizo fue hacer una búsqueda paralela en Internet, como podéis ver en pantalla. Luego empezó a buscar más información específica sobre algunos de esos restaurantes y aquí empieza a meterse a Internet. Empieza a mirar cada uno de las páginas de contacto de los restaurantes para ir recopilando información. Y estaba intentando todo el rato acceder a las páginas de contacto de los propios restaurantes. Mira, aquí ya nos decía que había encontrado varios restaurantes en Madrid que podían ser buenos leads para mi empresa de automatización. Y nos da una lista de 5 restaurantes con sus datos de contacto y detalles. Restaurante Paco Roncero, con su nombre, teléfono, correo, tipo de restaurante. Aquí nos da una descripción del restaurante, nos dice de alta cocina con 2 estrellas Michelin. El restaurante Noi. Lo mismo, todo con su nombre, teléfono y correo. Ya él solito se ha encargado de buscar toda la información en Internet y recopilarla para nosotros. O sea, es una pasada. Y aquí el último restaurante, Taberna Madrid, incluso con 2 correos electrónicos. Y estos son los 5 restaurantes que nos acabó dando. La verdad es que simplemente introduciendo ese prompt es una locura. Para este segundo caso de uso le pedí que me descargase 5 reportes publicados de la NASA sobre Marte desde su propia página web. Y es que aquí viene la magia de la plataforma. Con su última actualización han lanzado un sistema que es capaz de descargar, manejar todo tipo de documentos desde Internet y almacenarlos en un espacio personal llamado AI Drive. Y él solito se va a encargar de descargar los ficheros, de almacenarlos en mi propio Drive y de dármelos a disposición. Esto es una auténtica locura. Aquí, como veis, ya está escapeando toda la información de la web, accediendo a varios reportes técnicos. Aquí incluso veía que había muchos resultados, está intentando organizar toda la información y ya por fin obtiene 5 enlaces directos a reportes de la NASA sobre Marte. Aquí mismo podemos ver que es un reporte real que existe, con toda la información. Y aquí va recopilando toda la información que nos iba trayendo. Y aquí ahora lo que hace es hacerse para sí mismo un resumen de todos los documentos, para poder estructurar toda la información. Él solo, sin pedirle ningún tipo de paso adicional ni nada, él es capaz de desglosar todas las tareas en subtareas para ejecutarlas. Y aquí, como vemos, él solito en paralelo va estructurando toda la información que luego nos va a presentar. Aquí estaba ya terminando haciendo el quinto resumen del documento y empieza a ejecutar la siguiente fase, que va a proceder a descargar estos 5 reportes en nuestro AI Drive. Aquí viene la magia. Primero de todo va a crear el directorio para almacenar los archivos, llamado Reportes NASA Marte, y ahora sí que nos dice que puede empezar a descargar los reportes. Ya veis que es que todo lo está haciendo en subtareas él solo, sin que yo le hubiese dicho dónde tenía que descargarlo, como el nombre de la carpeta ni nada. Él mismo se anticipa a nuestras peticiones. Está almacenando todos los ficheros. Aquí ya está descargando el último. Y ya nos avisa de que ha descargado con éxito los 5 reportes. Y además de descargarlos, nos ha generado un resumen por cada uno de ellos. Esto sin decirle absolutamente nada. Él mismo ha considerado que podría ser una información interesante para nosotros hacer un resumen de cada uno de los artículos. Nos da incluso un enlace al reporte en la propia página de la NASA. Como veis, son todos reportes completamente reales que ha obtenido él solo de la web. Y ahora nos vamos a ir a comprobar que todo esto se ha ejecutado correctamente. Como veis, este es el espacio AI Drive y aquí nos ha descargado los 5 PDFs con todo lo que necesitábamos. Perfectamente estructurado en un espacio personal y él solito se ha encargado de organizar toda la información, descargarla, generar un resumen para nosotros y organizarla en nuestro Drive. Una auténtica locura. GenSpark además cuenta con un modo de creación de diapositivas de IA que es muy interesante. Y aquí es donde viene el tercer caso de uso, donde le pedí que hiciese una presentación de 5 diapositivas promocionando las acciones de Apple y si pueden subir o no. Aquí lo primero que hizo fue buscar información en Internet sobre las acciones de las mismas.
posteriormente factores que puedan influir en el valor, y basándose en toda la información que ha recopilado, empieza a preparar las diapositivas. Ya vemos que se está preparando a la derecha para ejecutar todas las tareas y subtareas, y aquí a la izquierda lo que hizo fue buscar imágenes para poner en la portada de las diapositivas. Él solito, sin yo pedirle nada, ya está ejecutando todas las subtareas. Aquí en el panel de pensando, ya te dice que va a incluir Tailwind CSS, todo empieza a escribir todas las diapositivas en formato HTML con CSS y nos da el código. Y aquí veis la primera diapositiva. Para haberle puesto un prompt de 2 líneas, más que suficiente. Y para la segunda diapositiva empieza a analizar todo el valor de las acciones, ejecuta todo el HTML, ya te dice que quiere mantener la misma estética de Apple incluso para las diapositivas, una locura. Y ya nos da la vista previa con la situación actual en el mercado. Incluso ha metido un gráfico, los dividendos, en fin. Y empieza a montar la tercera diapositiva. Y aquí va a incluir contenido sobre los factores positivos para invertir en la marca. Él solito está montando todo el código en paralelo y nos da la vista previa de los factores positivos, con 4 tarjetas, con toda información que nos pueda ser útil o no para invertir en Apple. Y ya comienza con la cuarta diapositiva en la que ya empieza a hablar de los factores de riesgo que puede tener invertir en dichas acciones. Y aquí tenemos la vista previa otra vez con 4 tarjetas sobre los factores de riesgo de invertir en la marca. Ya veis que es que las presentaciones son de una calidad buenísima. Y ya en esta última presentación empieza a sacar todas las conclusiones que ha recopilado. Y aquí están las conclusiones, recomendaciones, nos ha sacado un gráfico, consideraciones clave y si nos recomienda invertir o no. Ya nos dice que mantengamos o compramos selectivamente. Y a la izquierda nos está haciendo un resumen de todas las diapositivas que ha creado. Y ya está, simplemente con 2 líneas nos ha creado una serie de diapositivas de una calidad bastante asombrosa. Incluso nos va a poder permitir descargarlas en formato PPTX para poder usarlas a nuestro gusto. Ya veis que nos deja verlas y exportarlas, como ya os he comentado. Nos lo podemos poner aquí en un modo grande y aquí está todo el resumen de las diapositivas. Ya veis que es una pasada todo lo que es capaz de hacer con apenas 2 líneas de prompt. Y aquí viene el cuarto caso de uso y uno de los que más me gustan y es donde le pedí que crease un sitio web moderno y profesional para nuestra marca, para nuestra agencia especializada en automatizaciones y servicios de inteligencia artificial, conjunto con unas directrices como que debía ser multilingüe, responsive y utilizando unas tecnologías en concreto. Aquí nos confirma si queremos hacer el sitio web, ya que iba a consumir varios minutos para conseguirlo, y le introduje que sí, que adelante, y empezó a pensar. Ya empieza a proceder a crear un sitio web en paralelo, tal y como le habíamos pedido. Aquí a la derecha ya se nos sabe la vista previa, donde está desglosando las tareas en subtareas, y nos dice las tecnologías también que va a utilizar, Tailwind CSS, etc. Y podemos ver en tiempo real la creación del código. Ya veis aquí que la estructura del sitio la está realizando él solo por detrás, y mientras va ejecutando todo el HTML y CSS. Él solo va creando todo el sitio web. Ya veis que él solito está creando también todo el código JavaScript para las animaciones necesarias. Y aquí está el resultado. Él solito ha creado un sitio web completamente funcional. Nos está resumiendo todo lo que ha hecho en la parte de la izquierda. Y nosotros incluso podríamos haberle pedido ahora que cambiase los colores, el nombre de la marca, cualquier tipo de indicación para corregir el resultado. Ya veis incluso que hay animaciones a la hora de scrollear. Ya estamos viendo incluso que es responsive tal y como le habíamos dicho. Como podéis ver tiene el burger menu ahí a la derecha, con su menú e incluso un botoncito para cambiar de idioma, tal y como le habíamos dicho que fuese multilingüe, entre inglés y español. Ahí simplemente clicando en ese tab podríamos cambiar el idioma. Podríamos mejorarlo incluso y decirle que lo hiciese a través de un switch o un iconito. Y nos ha generado incluso un espacio, un dominio al que poder acceder a la web generada. Ya veis aquí con todos los menús, las ventajas competitivas. Insisto, para lo poco que ha tardado, el resultado es buenísimo. O sea, es que ha tardado 5 minutos en generar todo, como mucho. Ya veis ahí el botón para cambiar el idioma. Y la verdad es que el resultado es una pasada. Lo podéis incluso guardar el código que nos ha generado en Spark y utilizarlo en nuestro local y modificarlo a nuestro gusto. Ya veis, aquí estoy abriendo el modo responsive para que veamos cómo se puede ejecutar en móvil y el resultado es buenísimo, es que no se sale nada, está todo perfecto. Vamos ahora con el quinto caso de uso. Le pedí que crease un videojuego estilo Snake, en 3D utilizando la librería de JavaScript 3JS y el jugador controla una serpiente compuesta por cubos, debe crecer al comer comida, aquí le di unas cuantas directrices, como debe moverse en todo tipo de direcciones, arriba, abajo, izquierda y derecha, controlado por el teclado, la cámara debe tener una perspectiva ligeramente elevada, el fondo debe ser simple, debe de reaparecer cuando come comida en una posición aleatoria,
Si la serpiente colisiona, tiene que acabar el juego. Y un contador de puntuación simple en pantalla. Y aquí ya empieza a ejecutar y a crear en el background el juego. Aquí ya en paralelo se abre la pantallita, donde primero empieza, como ya habéis visto, a desglosar todas las tareas en subtareas, repasa los requisitos, la estructura del código, ya te dice que va a utilizar HTML, CSS, JavaScript para configurar la escena 3D, mostrar la puntuación, etc. Ya veis que aquí empieza a generar todo el código el solito y ha terminado. Y aquí ya nos saca una vista previa del juego, bastante simple, pero la verdad es que muy efectivo. A mí es que el resultado me parece brutal, simplemente con 4 frases de prompt. Y a la izquierda ya nos dice las mecánicas que vamos a poder utilizar en el juego, cómo lo ha pensado, cómo son los gráficos y el diseño. Se va a mostrar el contador, que ya estáis viendo en pantalla, con Game Over. La posibilidad de volver a jugar después de perder, esto no se lo habíamos especificado, pero él solito es inteligente y es capaz de anticiparse a nuestras necesidades. Y ya nos da unas instrucciones para poder jugar. Aquí lo empecé a probar un poco para ver cómo funcionaba y parecía que todo iba como esperaba. La serpiente va creciendo conforme va comiendo manzanitas. En fin, un juego totalmente funcional en cuestión de minutos. Pero aquí no me gustaba la serpiente que había creado y le introduje un nuevo prompt que modificase la serpiente para que tuviese un aspecto de serpiente, valga la redundancia. Por aquí al final había quedado solo cubos, aunque es mi culpa porque en el prompt le puse que tenían que ser de solo cubos. Pero bueno, aquí para que veáis que al vuelo le podemos pedir modificaciones y él solito va a volver a generar todo con las modificaciones que le hemos solicitado. Y aquí ya ha terminado la segunda ejecución y ya veis que nos ha modificado la serpiente para que tenga un poquito de mejor aspecto, aunque más bien parece un gusano, pero bueno, podríamos afinar un poquito el prompt y hacer que mejore, pero ya veis que es que al vuelo hace todas las peticiones que nosotros le decimos y funciona de locos. Espero que te haya gustado Genspark porque sinceramente es una pasada. Es ideal si estás buscando una forma rápida y sin complicaciones de usar la inteligencia artificial para ejecutar casos reales. Pero ojo, si lo que quieres es automatizar procesos específicos, crear flujos a medida, conectar herramientas, tomar decisiones basadas en datos, entonces lo mejor es que aprendas a crear tus propios agentes personalizados en herramientas como Make o N8N. Para eso te invito a nuestra comunidad de Skool, donde lo explicamos paso a paso. Y por cierto, en unos días te voy a enseñar cómo he creado mi propio asistente virtual estilo Jarvis utilizando N8N y tecnología MCP. Es una locura todo lo que se puede lograr, así que si no quieres perderte nada, suscríbete ya y activa la campanita. Mientras tanto te recomiendo este vídeo de aquí, donde explico qué son los agentes MCP y cómo pueden cambiar por completo la forma en la que trabajas con inteligencia artificial. ¡Nos vemos!